Mestre, y el doctor Jayman dice que cuidado, vas a parir aquí. Entonces, pero no se preocupen, vamos bien. Me tocó una charla que es muy fisiológica, pero que realmente es muy importante hablar de ella porque el rol de la progesterona para quienes hacemos medicina reproductiva y realmente para todos es muy importante. La progesterona podríamos decir que cumple un rol muy importante porque es producida pues, por las gónadas, es sintetizada principalmente por el cuerpo lúteo, por la corteza suprarrenal y en el caso ya propiamente del embarazo, por la placenta. Y es un sine qua non para poder embarazarnos, casi que tenemos que decir que es un requisito para poder lograr que la implantación se dé de manera adecuada. Pero la progesterona cumple otras funciones importantes no reproductivas a través de múltiples vías de señalización no genómicas, como la inmunomodulación, la uterorelajación, la inhibición de la biosíntesis del colesterol y también como un potente neuroprotector. Y podríamos decir que tiene unos efectos biológicos, a diferencia de otras progestinas sintéticas. La progesterona no tiene efectos perjudiciales ni en la vasomoción, ni en la aterogénesis, ni en la modulación específica de andrógenos, ni en la actividad de la aldosterona, ni tampoco ha reportado ningún evento teratogénico. Así pues que el utilizar la progesterona micronizada, progesterona natural micronizada, va a depender de cómo la administremos, de la vía de la administración, de la duración del tratamiento y de la modificación de la dosis, porque el uso de la progesterona puede llevarnos a diferentes usos clínicos, para inducir amenorrea, para regular el ciclo menstrual, para dar atrofia endometrial y para dar cambios propiamente importantes en el endometrio, para hablar desde el punto de vista del momento de la implantación. Así pues que como neuroprotector la progesterona puede sintetizarse y metabolizarse en las células gliales y sus metabolitos pueden estar relacionados con el receptor GABA, lo que provoca efectos hipnóticos y ansiolíticos. Por eso algunas pacientes que utilizan progesterona natural micronizada pueden decir que se sienten con más sueño, con más sensación como de estar lentas, porque tienen estos efectos. A diferencia de otras progestinas, la progesterona natural micronizada no tiene ningún efecto sobre el estado de ánimo. Como inmunomodulador, pudiéramos decir que es un potente modulador de la inflamación, tanto sistémica, intrínseca del útero durante el embarazo y el parto. La señalización de la progesterona en el endometrio se ha atribuido a la supresión de la contractibilidad miometrial, al obstaculizar la producción de citoquinas proinflamatorias y además bloquea la degranulación de las células natural killers y por lo tanto tiene una función citolítica. Entonces viene una pregunta muy importante que nos hacemos, los niveles circulantes de progesterona, porque aparecen los criterios histológicos donde nos damos cuenta el endometrio cómo se va modificando a lo largo del ciclo, desde que llega la menstruación hasta que ya estamos a punto de que vuelva a llegar la siguiente menstruación. Pero entonces, ¿cómo sabemos si ese endometrio está o no está fuera de base? Y eso lo podemos medir. Por lo tanto, existe una estrecha relación o una estrecha conexión entre los efectos de la progesterona y la adecuada cambios endometriales requeridos para la implantación. Pudiéramos decir entonces que si tuviéramos niveles elevados de progesterona en una fase folicular, hablaríamos de un alto nivel de progesterona circulante, lo que indica una luteinización prematura y por lo tanto una asincronía del endometrio. Esos niveles se han llegado a medir y podríamos decir que en fase lútea los niveles de progesterona deben estar alrededor de 10 nanogramos mililitros. Es decir, que pacientes que tienen niveles menores de 10 nanogramos mililitros indican un defecto de fase lútea asociados a infertilidad y abortos recurrentes. Por lo tanto, administrar progesterona o dar ese soporte de fase lútea es crucial en los tratamientos de fertilización in vitro, pacientes que están siendo sometidas a tratamientos de fertilidad para mejorar los términos de eficacia y seguridad. Y entonces mencionaban en varios artículos, bueno, entonces la progesterona es la saga de la película y los estrógenos son sus coestrellas, y yo creería que ambos son muy importantes para poder lograr un ciclo estable. Pero definitivamente la progesterona, gracias a todos los avances tecnológicos que hemos tenido, pues podemos cada vez mejorar y tener la capacidad de medir muchas cosas a nivel menstrual, los cambios morfológicos que se presentan en el endometrio con más precisión.
Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿está el endometrio desfasado o está el endometrio en el momento adecuado para poder implantar un embrión? Y responder esta pregunta sigue siendo la pregunta que nos hacemos todos los que hacemos medicina reproductiva. Y aquí les voy a explicar algo muy importante, y es que uno creería que es muy fácil sincronizar el endometrio y el embrión, pero realmente tiene un montón de componentes importantes para poder llegar a que se dé el embarazo. Así pues que yo sigo pensando que todos estos factores que se conjugan y que se entrelazan siguen siendo el milagro de la vida. Antes de la implantación exitosa de un blastocisto en el endometrio predisolucionado, los cambios morfológicos y bioquímicos tanto del embrión como el endometrio deben estar absolutamente sincronizados. Esta sincronía del embrión y del endometrio se produce de manera interna y externa a través de diferentes metabolitos que son transportados desde la cavidad virtual del útero por el blastocisto y por el endometrio. Entonces miren aquí toda esta cantidad de factores que pueden estar involucrados en el cambio endometrial. Entonces aparecen ya células epiteliales que se pueden estratificar, y el estroma se vuelve decidual, lo cual quiere decir es que esas células se vuelven más grandes, más redondas, y van adquiriendo la capacidad de producir algunas proteínas que van haciendo adherencia del blastocisto por el endometrio. Incrementan también el aporte microvascular del endometrio funcional, cambia considerablemente la morfología como funcionalmente para permitir la implantación. Las células deciduales contienen las membranas basales durante la fase secretoria del ciclo, y esta fase comienza a secretar proteoglicanos, colágeno, lo cual le confiere la posibilidad al blastocisto de integrarse en ese endometrio. Y aparecen unas estructuras muy importantes como los pinópodos, que aparentemente están involucrados en los mecanismos de traducción del epitelio superficial, los cuales se han vinculado en la adhesión adecuada del blastocisto en el epitelio luminal. Por lo tanto, el éxito de ese punto clave, de esa sincronía endometrio-embrión, va a depender de muchas cosas: de la calidad del embrión como tal, de la maduración propia del endometrio y de que esa sincronía se dé en el momento adecuado. Y aparece entonces la llamada ventana de implantación. ¿Y qué es esa ventana de implantación? Es ese periodo máximo de receptividad que tiene ese endometrio, que ha adquirido durante todo ese ciclo, donde han tenido los dos protagonistas principales, el estrógeno y la progesterona, para adquirir ese cambio y que se pueda dar la implantación. Y se dice que ese momento es crucial entre 24 y 48 horas. Para que posteriormente entonces aparezcan el segundo periodo implantatorio, y es donde se da entonces ya propiamente los cambios del blastocisto con la posición, la adhesión y la invasión. Propiamente con el miometrio podríamos decir que la progesterona también cumple una función muy importante, y es que la progesterona afecta el miometrio inhibiendo la contracción muscular, lo cual confiere un efecto miorrelajante sobre el miometrio, y esto nos va a ayudar también pues, a que el embarazo lleve una adecuada implantación. Entonces, la contractibilidad uterina tiene un patrón específico durante el ciclo menstrual que puede estar relacionado en el transporte de gametos y embriones a través del tracto genital antes de la concepción y de la implantación. Y esto podríamos decir que es la clave de cómo se da ese ciclo. Entonces, después de que se da la ovulación, una vez ya la paciente ha ovulado, la fase lútea de ese ciclo va a continuar hasta la siguiente menstruación. Los restos que deja ese folículo, que quedan en el folículo después de que ha salido el óvulo y se ha dado la ovulación, lo podríamos denominar cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, el cual comienza a producir estrógenos y progesterona. Esa preparación endometrial para la anidación comienza en la fase proliferativa y se extiende a lo largo de toda la fase lútea. Por lo tanto, los estrógenos inducen síntesis de progesterona, y la progesterona asimismo va a estimular la diferenciación del endometrio para prepararlo para que se dé la adecuada implantación. Por lo tanto, la fase lútea comienza con el pico de la hormona luteinizante y termina aproximadamente 14 días después, es decir, inicia en el momento de la ovulación hasta la siguiente menstruación. Y en los ciclos naturales, la transformación de ese endometrio, que podríamos decir ese momento donde está ese endometrio decidual que permite la implantación del embrión, ocurre 6 días después de la fertilización. Entonces, entre 3 a 5 días de la implantación
el embrión va a migrar a través de la cavidad tubárica hacia el lumen del útero gracias a la actividad miometrial que está sostenida por estrógenos y progesterona. Después de la implantación del tejido trofoblástico, ya la placenta es capaz de secretar diferentes hormonas y asimismo el cuerpo lúteo de producir estradiol y progesterona para que posteriormente la progesterona ya sea solventada completamente por la placenta hasta aproximadamente después ya de las 7 semanas. Por eso es que en tratamientos de medicina reproductiva hacemos el soporte de fase lútea más o menos hasta las 8 o 9 semanas. Entonces, la pionera de endocrinología, la doctora Jones, habla de esa ventana de implantación y propuso todos los defectos de fase lútea que esto conlleva. Y posteriormente Lisi lo informó en los diferentes estudios que la suplementación de la progesterona durante la fase lútea es uno de los principales cambios que han tenido a nivel morfológico para preparar el endometrio de manera adecuada y que se dé la adecuada implantación. Para nosotros en fertilidad sigue siendo el agujero negro, ¿no? Una vez que tenemos un embrión estudiado, un embrión que es sano, bueno, saber si el problema está realmente o propiamente en el endometrio, y es a lo que más le hemos apostado hasta la fecha, hacer un adecuado soporte de fase lútea con progesterona, ya que es el tratamiento más seguro y eficaz para mejorar la implantación del embrión, a pesar de que un tratamiento de medicina reproductiva tiene resultados muy variables, ya sean ciclos frescos o congelados. Por lo tanto, la progesterona y los progestágenos sintéticos pueden administrarse por diferentes vías, eso lo vamos a ver mañana un poco más a fondo con el doctor Madero, pero digamos que en los ciclos pioneros de tratamientos de fertilidad para dar soporte de fase lútea, inicialmente la vía de administración se hizo por vía intramuscular, pero posteriormente nos empezamos a dar cuenta que había otra forma de administrarlos, pero la progesterona oral no era la mejor opción. Si bien casi el 100% se absorbe en forma micronizada, pero se metaboliza por el paso hepático, a diferencia de la progesterona vaginal, que se absorbe mucho mejor y que le va a conferir mejor estabilidad al endometrio. Esto es lo que teníamos para decir de la progesterona. Y rápidamente para hablarles de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, porque quizás esto fuera una siguiente charla que nos pudiéramos quedar toda la tarde hablando de esto, pero es muy importante saber que estos le constituyen un grupo de fármacos muy importantes que tienen una estructura química que le confieren afinidad para unirse a diferentes receptores similares a los estrógenos y que dependen del tejido diana donde van a ir, que pueden tener efectos agonistas y efectos antagonistas. En el caso de los antagonistas es sobre la mama, sobre el endometrio, y en el caso de los agonistas sobre el tejido óseo, el sistema cardiovascular, el hígado. Su mecanismo de acción tanto para progestágenos y para estrógenos podríamos decir que va a depender del tejido diana a donde queramos llevar ese modulador selectivo, sino que también va a depender del tipo de ligando, del subtipo de receptor, de la distribución de estos receptores en los diferentes tejidos diana diversos, así que inducen cambios en la formación del receptor, que induce la activación de una respuesta alternativa del ADN y que activa e inactiva la transcripción genética de la respuesta que deseemos. En el caso de los moduladores selectivos de estrógenos propiamente para el hueso, el más estudiado ha sido quizás el raloxifeno, que en los diferentes estudios presenta una homogeneidad en los resultados en cuanto a la remodelación y la reabsorción ósea. Sabemos entonces por los diferentes estudios, quizás el estudio más grande, que es el estudio Moore, ha demostrado que a nivel de la zona lumbar, de la columna, el uso del tratamiento con raloxifeno puede mejorar los resultados a nivel lumbar en pacientes que han tenido osteoporosis posmenopáusica. En el caso del cáncer de mama y los moduladores estrogénicos, el más conocido propiamente es el tamoxifeno. En el estudio, digamos que ha tenido una casuística más grande, que son 13.388 pacientes que se siguieron en el tiempo después de 5 años de haber administrado tamoxifeno. Sí mostraron una disminución significativa del riesgo en un 49%, pero con un evento adverso que es el cáncer de endometrio. Y lo intentaron hacer también en el estudio Moore, mirar si también servía para el cáncer de mama, y sí encontraron que en pacientes que tenían receptores positivos
para estrógenos disminuía hasta el 48% y que quizás el raloxifeno era mucho mejor que dar tamoxifeno por el riesgo del mismo cáncer endometrial. Si vamos al sistema cardiovascular, los efectos de los marcadores del riesgo comparten efectos favorables similares a los estrógenos en el metabolismo lipídico, con una disminución del colesterol y unido a lipoproteínas de alta densidad, pues, sin aumentar las proteínas de alta densidad, y a diferencia de estrógenos no se observa el aumento de los triglicéridos ni de la proteína C. Y cuando hablamos propiamente a nivel ya de climaterio, pues actúan similar a un estrógeno. Por eso el uso de la tibolona, agonistas que pueden mejorar toda la parte de la resequedad vaginal, con efectos sobre todos los síntomas vasomotores de sofocos, ciclos menstruales irregulares, las pérdidas vaginales. Y propiamente de la progesterona, rápidamente, lo mismo, tienen efectos agonistas, efectos antagonistas. En el caso de los agonistas quizás son los que más propiedades de anticoncepción tienen efectos antiproliferativos y se usan para determinados órganos. En el caso también del cáncer de endometrio en mujeres menopáusicas que necesitan propiamente el estrógeno. Y en el caso de los antagonistas, el más estudiado, que es la mifepristona, con una indicación en la interrupción voluntaria del embarazo. Pero también hay unos intermedios. En el espectro se encuentran unas moléculas cuya actividad puede ser agonista y antagonista en función del tejido o del tipo celular y de la dosis y la presencia de la impregnación de la progesterona. Esta particularidad de los efectos de los ligandos define la selectividad de la aplicación terapéutica. Por tanto, podríamos decir que los moduladores receptivos de progestágenos tienen diferentes usos clínicos, cada vez los usamos más, en la práctica clínica. Tienen unas indicaciones puntuales. Cuando se administra de manera puntual, podríamos hablar lo podríamos utilizar clínicamente en la interrupción voluntaria del embarazo, en la regulación menstrual, en la inducción del trabajo de parto, en la muerte fetal, en la anticoncepción de emergencia, y si lo administramos de forma prolongada en tratamientos médicos como los miomas, la anticoncepción, endometriosis, cáncer de mama y menopausia. Para concluir, eran dos temas que, digamos, son bastante cargados de fisiología. Desde el punto de vista de la progesterona, decirles que hay que conocer el ciclo ovárico. Hay que conocer el ciclo ovárico para poder saber en qué momento vamos a mandar una progesterona. A veces me llegan muchas pacientes a consulta con el panel de resultados hormonales, y la progesterona se la piden el primer día de la menstruación. Por lo tanto, esa progesterona no tiene indicación en ese momento del ciclo. Recuerden que la progesterona se mide pasada la ovulación. Entonces, no podemos pedir una progesterona al inicio del ciclo porque nos va a salir obviamente alterada. Entonces, recordar que es muy importante eso. Y en cuanto a los moduladores selectivos de progestágenos y estrógenos, es un tema muy amplio, un tema que nos requiere de otra charla, y agradecerles a todos por la invitación.